Febrero de 2017 y aunque parezca sorprendente en estos tiempos, se siguen sucediendo timos como el de los falsos revisores, de la luz y el gas, el tocomocho o el del abrazo amigo. Conviven con las nuevas modalidades en Internet, compras online que nunca llegan y todo tipo de promociones engañosas. No solo ahondaremos en este tema, sino que también nos haremos hoy una pregunta sobre una práctica fraudulenta que nos afecta a todos. ¿Qué ocurre cuando alguien estafa al seguro? Hoy, en Zona Cero, timos y estafas. Mientras uno de ellos distrae a la víctima, el otro aprovecha para meterse en casa y realizar pequeños hurtos. Timos y estafas, un tema que vamos a abordar ya en Twitter con el hashtag almohadilla, Zona Cero Timos, y aquí en directo con Miguel López Crespo, es secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Adolfo Campos, es presidente de INADE, Instituto Atlántico del Seguro. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, buenas tardes. Vamos a empezar con Miguel, porque a pesar de que somos consumidores, yo creo que más precavidos, de que la crisis incluso me atrevería a decir que nos ha hecho un poco desconfiados, como vamos a ir viendo en pantalla, los timos se siguen produciendo, seguimos teniendo noticias en los últimos meses de consumidores y de personas afectadas. No sé si podemos decir incluso que están aumentando, Miguel. Sí, yo creo que podemos decir que están aumentando a la par que están aumentando las distintas modalidades o las nuevas modalidades de engaño a la ciudadanía. La entrada y la introducción de nuevas tecnologías, Internet sobre todo, y las dificultades de muchos usuarios para poder hacer un uso eficiente y seguro de estas herramientas, pues ha permitido que aumente el número y la variedad de engaños. La verdad que es que aunque no era un motivo que ocupara demasiado tiempo en el trabajo de una organización de consumidores como la nuestra, hemos de decir que en los últimos años esos clásicos engaños que siguen, por desgracia, reproduciéndose, hoy la verdad que están cediendo paso a estas nuevas modalidades, como digo, que prácticamente se desarrollan a través de lo que es el comercio electrónico, fórmulas seguramente que comentaremos, como puede ser el phishing o como pueden ser el farming, y por desgracia también cada vez pues con estrategias tan simples, que no calificaría de timos, ¿no? Pero que sí calificaría al menos de engaños desde el momento en que conllevan pues un actuar positivo y una modificación de los hábitos de consumo, de los hábitos de compra de una persona. Al menos tomar alguna decisión que puede afectar a su patrimonio o a su capacidad económica. Es un problema, como dice Miguel, ser víctima de una estafa, pero también lo es como asegurados, Adolfo, que no tiene un seguro de coche, un seguro de casa, que haya quien intente defraudar a una compañía denunciando un hecho, un incidente que nunca ha ocurrido. La pregunta sería, ¿pagamos más por nuestros seguros para cubrir los gastos derivados de este fraude que se produce? Sin lugar a dudas. Es decir, la industria aseguradora no es una magia, es un sistema muy facilito. Pongamos el ejemplo de los coches. Todas las personas que tenemos un coche en propiedad tenemos que tenerlo asegurado. Lo aseguramos por adelantado. En consecuencia, lo que le damos a las compañías de seguros son recursos económicos y creamos una hucha. ¿Cómo sacamos el dinero de la hucha? Pues para los pocos que tienen accidentes le pagamos los daños materiales y personales que se originan en estos percances. Cuando alguien quiere engañar al sistema, quiere sacar de la hucha lo que no le corresponde. Entonces, la hucha siempre hay que tenerla en condiciones. Si nosotros en este momento evitáramos el fraude en el automóvil, cualquiera de los ciudadanos que nos están escuchando pagaría de seguros por media 30 euros menos por cabeza. Creo que es una cantidad significativa. Miguel hace un momento nos contaba que tenía 3 coches a 30 euros, se hubiese evitado cada año 90 euros. Es una cantidad a tener en cuenta y a respetar. Timos, estafas, y ya que tenemos a la Unión de Consumidores también aquí a través de Miguel, no sé si ofertas que realmente no lo son tanto. Ahí podemos hablar de las promociones comerciales que nos venden determinado tipo de ofertas y que al final a lo mejor salimos perdiendo más que ganando. No lo podemos meter en categoría de timo y estafa, pero sí que es cierto, y supongo que vosotros también recibís muchas llamadas y atenciones de consumidores. Sí, la verdad es que es el volumen precisamente de reclamaciones que tienen origen en esa circunstancia, en el que no se cumpla lo comprometido, lo pactado, lo ofrecido, lo publicitado, lo ofertado,
es algo que cada día está más de actualidad. Lo tenemos prácticamente todos los días. No solo son cuestiones de llamadas telefónicas, son realmente reclamaciones que se presentan y además que afectan a sectores básicos y a sectores de interés general, como puede ser precisamente pues, el sector eléctrico, ¿no? No estamos hablando, como muy bien dices, no lo podemos calificar de timo, no vamos a poder calificarlo de estafa, pero desde luego sí de un engaño al consumidor desde el momento en que se le ofrece o la posibilidad de concertar un contrato para un suministro, para un servicio, para la contratación de un producto sobre la base de una oferta que finalmente no llega a ser y que acaba traduciéndose, por desgracia, en muchas ocasiones en pagar más de lo que venía pagando antes de haber contratado o de haber aceptado esa oferta que al final no era tan interesante o tan beneficiosa como nos hicieron ver. Además de lo que estamos comentando aquí en directo, recuerden, almohadilla, Zona Cero Timos, vamos a hablar de un método fraudulento que se repite con frecuencia en nuestra comunidad. Hablamos de los falsos revisores de la luz y el gas. Hemos acudido a la Guardia Civil y nos han dado unos consejos que no, por ser varias veces escuchados, sobran. Vamos a escucharlos. Suelen ser bandas itinerantes. El estafador se persona en el domicilio de la víctima, vestido con un mono de trabajo y presentándose como un trabajador de la empresa que suministra la luz o el gas. Indica a la potencial víctima que viene a hacer una revisión de la instalación, que consiste básicamente en cambiar la manguera del gas o simular hacer algún trabajo técnico o alguna obra de carácter menor. Realiza una factura del trabajo realizado y que exige cobrarla in situ. La caldera hay que revisarla cada 5 años. Lo habitual es que la empresa suministradora avise a través de correo ordinario con bastante tiempo de antelación la fecha en que se harán esas revisiones. Los técnicos nunca cobran en el momento de hacerla. Se verá efectiva en la factura siguiente, al mes siguiente de la obra. Los técnicos nunca cobran en el momento de hacerla. Si alguien se presenta sin previo aviso, identificándose como un trabajador de la empresa, es solicitar que esta persona se identifique mediante un código de operario, por ejemplo, averiguar si esa empresa es cierto que está por esa zona realizando trabajos de instalación de gas o revisiones y en cualquier caso de duda, pues llamar a la empresa o a la Guardia Civil que compruebe si es cierto. En núcleos rurales, sobre todo de gente mayor, se aprovechan del timo. Hay otras variantes en que en vez de ser un operario se presentan dos en el domicilio, mientras uno de ellos distrae a la víctima, el otro aprovecha para meterse en casa y realizar pequeños hurtos. Miguel, Unión de Consumidores, si tenéis constancia un poco de esto que hemos visto en el vídeo, supongo que el consejo es acudir a la policía o a la Guardia Civil directamente, ¿no? Hablamos de algo que es ajeno a cualquier tipo de empresa suministradora. Sí, efectivamente. Lo realmente preocupante, como hacías referencia al principio del programa, es que por más que sigan pasando los años, precisamente en este vídeo acabamos de ver como uno de los elementos fundamentales de estas técnicas es que son personas que trabajan con carácter itinerante, barren literalmente comarcas y parroquias enteras y precisamente quizás eso es lo que ayuda a que ese tipo de engaños puedan acabar perpetuándose, ¿no? Y puedan acabar perpetrándose. ¿En qué sentido? En el sentido de que la referencia al vecino, el hecho de que hayan venido de la casa del vecino y esa falta de desconfianza que haya podido tener el vecino de la casa de al lado, pues un poco puede permitir que pueda ocurrir esto. Creo que es importante hacer una referencia fundamental, es el caso de duda. Ante el hecho tan simple de que se persone a alguien sin que nosotros lo hayamos llamado cuando se trate de una instalación de gas butano o de gas propano, es decir, de gas embotellado, si no hemos sido nosotros el que les ha llamado, o en el caso de que se trate de una instalación de gas canalizado, no hemos recibido un aviso previo por escrito, una comunicación, una carta de la empresa suministradora en la que se nos informe de que en las próximas fechas pasará determinada persona
personal de determinada empresa, además, que nos van a señalar exactamente cuál es. Entonces, ante esa duda, lo que deberemos hacer es negar la entrada. En estas situaciones, además, en los consejos que los propios cuerpos de seguridad suelen dar a la ciudadanía y desde las organizaciones de consumidores también hacemos, lo que nos encontramos son situaciones de presión, precisamente, cuando el usuario pretende defenderse o está intentando negar la entrada ante esa situación de duda, lo que nos estamos encontrando es una mayor agresividad, precisamente, que es la que tenemos que intentar evitar que se puedan producir situaciones de esta naturaleza. En ese caso, no dudarlo, incluso si se trata de personas mayores o que puedan sentirse especialmente vulneradas, desprotegidas o violentadas, pedir auxilio, pedir ayuda inmediatamente y, por supuesto, contactar con la policía o la Guardia Civil lo antes posible. Hablando de timos, en el Instituto Atlántico del Seguro, seguro que recuerdan lo ocurrido este verano con el de la rotonda o turborotonda. Vamos a ir directamente al titular de La Voz de Galicia, que se hacía eco de ello, en el barrio de Colla, en Vigo. Ahí podemos leerlo. Investigan a 9 familiares y amigos por montar el timo de la rotonda. Les ponemos en antecedentes y enseguida lo comentamos con Adolfo Campos. Conducen por el exterior de esta rotonda de Vigo y provocan una colisión. El culpable, siempre la víctima. Tengo visto, sobre todo, gente joven en esta rotonda de aquí dar 3 y 4 vueltas hasta que hay la colisión. Después firman un parte amistoso para que no acuda la policía, pero simulan tener lesiones para ser trasladados al hospital en una ambulancia y así poder cobrar la indemnización del seguro, hasta 3.000 euros por un esguince cervical. Conocido como el timo de la rotonda, varias compañías han dado la voz de alarma. Han desembolsado más de 90.000 euros desde el año pasado en 10 siniestros en este mismo lugar. Eso nos perjudica a todos los que estamos asegurados. La Guardia Civil investiga a 10 personas como presuntos autores de este delito continuado de estafa. Son un matrimonio, sus hijos y parejas y algunos amigos que utilizan distintos vehículos. Las víctimas de estos siniestros, la mayor parte de las mismas eran personas de edad avanzada. Pero ellos no son los únicos que lo hacen, por eso las aseguradoras alertan de este fraude. Que llame a la policía, que tenga un atestado para poder intentar documentar este tipo de realidad. El año pasado, en España se denunciaron 435.000 intentos de estafas por accidentes simulados como estos. Instituto Atlántico del Seguro, llamativa esa cifra con la que acababa el vídeo. Más de 400.000 intentos de comunicar falsos accidentes de tráfico al año. ¿Cómo se persiguen estas prácticas fraudulentas, Adolfo? O sea, las entidades aseguradoras les gustaría saber en todo momento cuántas veces nos engañan los consumidores. Y esto es una cifra bastante difícil, por no decir imposible. Ahora bien, las entidades aseguradoras, a sus equipos de los departamentos de siniestros, en colaboración con los peritos y, como no, con los médicos y a mayores con detectives privados, se intenta en aquellos casos que más o menos hay sospecha de que exista un fraude, de hacer una mayor investigación. Este caso que hemos estado viendo en televisión, pues evidentemente ha sido llamativo, y hemos visto de que se ha presentado a las víctimas ante los juzgados y el juez les ha condenado, con lo cual es un tema recurrente que hay que tratar de evitar, pero es un tema de que fue muy popular, pero también obedece a muchas cosas de que la mayoría de los ciudadanos no saben circular en una rotonda. Hay que pensar que la gran mayoría de la población española sacó el carnet de conducir cuando siempre había preferencia a la derecha y no existían rotondas. Se ha introducido la rotonda, hay otra manera de conducir, el que entra en la rotonda tiene preferencia de paso sobre el resto de las entradas o salidas de la carretera y esto ayuda y provoca. Bien es cierto, es un momento de estafa, es un momento, no llamemos timo, llamemos estafa, se nos va dinero y hay que intentar evitarlo a toda costa. Pero no es el mayor problema. Hay que pensar que en el año 2015, que es el último dato oficial que tenemos, en España hemos sido capaces de detectar fraude que ha supuesto 550 millones de euros. Es una cifra respetable. Y la mayoría de los casos están muy afectos al seguro del automóvil. De cada 10 casos que descubrimos de fraude, 7 tienen que ver y tienen relación con el automóvil. ¿Es Galicia más fraudulenta que el resto de las comunidades del país? Pues por su peso económico estamos en el 5,2%, es decir, que más o menos se corresponde el fraude con la misma estadística que representa la economía de nuestra comunidad respecto al Estado. Pero si analizáramos las provincias hay un caso curioso, es decir, la provincia que más vehículos tiene es la provincia de La Coruña. La provincia donde más fraude del automóvil existen es la provincia de Pontevedra.
Es decir, hay una descompensación. La provincia de Pontevedra demuestra mayores casos al cabo del año en fraude de los que demuestran la provincia de La Coruña, seguida de Orense y terminando en Lugo. Vuelvo a repetir, el automóvil sigue siendo un caso muy llamativo y tenemos casos de todos. ¿Ha ocurrido algún caso así fuerte en nuestra comunidad, digno de mención? Pues en este año no. Pero fíjense lo que acaba de pasar ahora en el conjunto del Estado, que acaba de salir ahora la sentencia. Una persona de la comunidad valenciana, agricultor, que tenía unas deudas adquiridas, es capaz de amputarse una mano, ponerla en el coche, en el asiento del conductor, tirar el coche por un barranco, situarse al lado del coche y simular un accidente de circulación para intentar cobrar el seguro de 3 entidades que había hecho 3 pólizas de accidentes. Al final es descubierto, gracias al esfuerzo, vuelvo a repetir, de los tramitadores de las compañías de seguros, de los peritos, incluso de los médicos. Y después, evidentemente, de la Guardia Civil, que pone a esta persona a disposición judicial y el juez falla y le condena. Es decir, la imaginación del ser humano para engañar es enorme. Aquí en La Coruña hemos tenido un caso fuera del sector del automóvil, que ha sido una discoteca que ha presentado un robo alegando que le habían robado todos los equipos electrónicos y presentaba unas facturas que eran falsas. Investigamos y investigamos y evidentemente esos equipos nunca estuvieron en la discoteca ni nunca había habido nada. Había hecho una póliza e intentaba engañar al sector asegurador pues para cobrar una indemnización de unos bienes que nunca tuvo en su poder. Es decir, que con la experiencia que se va acumulando todos los años, los expertos pues van detectando determinadas irregularidades y a partir de ahí empieza a deshojarse el ovillo y al final a veces conseguimos éxito, pero otras muchas veces no. Es decir, esto es la situación. Ya nos gustaría, evidentemente, evitar todo tipo de fraude, pero resulta imposible. Claro, teniendo en cuenta estos casos tan llamativos que me está contando, a lo mejor esta pregunta es retórica. ¿Ha llegado alguien a simular su propia muerte simplemente por cobrar del seguro? Sí, tenemos un caso en la provincia de Málaga, en donde una persona se tira por un barranco con un coche. En ese momento se coge el cadáver, se hace el entierro, un matrimonio con hijos. La mujer, la esquela, los vecinos, se hace el funeral, se entierra, evidentemente, y la compañía de seguros, por las pólizas que tenía, pagó e inició un trámite de investigación. Al cabo de 5 años, observamos que la señora recurría muchas veces a ir a Baleares. Hubo un seguimiento y hemos descubierto en Baleares a su marido. Es decir, la señora y el marido lo que habían hecho es habido a un entierro, a un camposanto, a un cementerio, habían sacado un cadáver de una persona que llevaba poco tiempo fallecida, la habían metido en el coche y la habían tirado por el terraplén. Como el coche se había incendiado y se había carbonizado el cadáver, no se quiso hacer ningún tipo de investigación y el resultado fue que con el tiempo se fue capaz de descubrir. Vuelvo a repetir, la imaginación del ser humano es espectacular. Aún no sabemos lo que mañana nos pueden sorprender. De momento los casos que tenemos es luchar, luchar y luchar para evitar, lo que decía al principio, que la hucha creada sea dedicada a lo que hay que dedicarse, que es a pagar los siniestros de las personas que lo sufren y no a sacar dinero a aquellos que son fraudulentos. ¿Y a qué se expone alguien cuando ustedes detectan desde una compañía aseguradora este tipo de fraudes? ¿O que alguien está cobrando de una mutua, si está de baja y realmente está trabajando por su cuenta, si estafa a una compañía de automóviles, etcétera, etcétera? Empezamos a tener unas charlas con las personas y da el resultado de que 20 de cada 100 declaran evidentemente ya sobre la marcha de que sí, de que nos quieren engañar y evidentemente se archivan los expedientes. Pero hay otros casos que no y entonces tenemos que buscar todas las pruebas posibles para ponerlo a disposición judicial. Y esta última tarea es una tarea colectiva y evidentemente que sí cuesta esfuerzo en poder poner en manos de un juez pues todas las pruebas para decir que este señor ha sido fraudulente. No es fácil recaudar toda la información, muchos lo que hacen es desisten de la información. Hemos tenido un caso en Galicia, también curioso, el abogado que engaña a la compañía de seguros. Es decir, elija una serie de víctimas, todas ellas con lesiones, están, podríamos decir, compinchado, por llamarlo de alguna manera, con un cuadro médico,
y automáticamente empiezan a aparecer partes de lesiones y se presentan a las compañías de seguros para cobrar. De repente ves al mismo lesionado, ves siempre al mismo abogado, ves siempre al mismo médico, empiezas a sospechar algo, empiezas a investigar y al final descubres una trama. Trama que al final tienes que ponerla en manos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para darle la oficialidad correspondiente y poder presentársela al juez de que estos profesionales estaban haciendo estas cosas. También en Lugo este año hemos tenido un caso sacado por la Voz de Galicia, donde había una trama de personas que se dedicaban a comprar en los desguaces coches que habían sido declarados pérdida total y después intentaban hacerles un seguro y provocar accidentes para cobrar siniestros como si fueran coches normales. Bueno, volvemos a repetir. Gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, gracias a la policía, gracias también a los profesionales del seguro, somos capaces de descubrir estos tramas. Pero vuelvo a repetir, no es fácil ponerle solución a este cascabel que tiene la ciudadanía. Son pocos los que nos quieren defraudar, pero los pocos que sean, fijaros, el año pasado, 550 millones de euros, una cantidad creo que respetable para las arcas de los consumidores, porque en definitiva esto es dinero de los consumidores. Y como usted decía, en el sector del automóvil, los que estamos asegurados en el automóvil, tendríamos una rebaja de 30 euros 30 cada euros uno, por ¿no? persona, sí. En este Zona Cero sobre timos y estafas no podemos dejar de acercarnos a Internet y ahí vamos a volver a hablar con Miguel inmediatamente, que es donde se está produciendo un aumento considerable, quizás desmesurado, de las actividades fraudulentas. Hoy es el día además de Internet Seguro, vamos a ver esas estafas comunes, ahí las tenemos. Las más comunes son el phishing, el comercio electrónico fraudulento, subastas, premios y loterías falsarias y también los denominados falsos virus. El phishing, lo comentaremos ahora enseguida, es esa estafa en la que se suplanta a un banco, a un proveedor de servicios, una eléctrica, una operadora de telefonía, pidiendo nuestros datos y realizando cobros. También, ojo a determinadas páginas de compras, puede que nunca nos llegue el paquete, huya de premios, nadie regala nada, y menos en la red, y mantenga la calma si su ordenador parece bloqueado por un virus. Siempre hay solución antes de pagar un rescate, entre comillas, para hacer que funcione de nuevo. ¿Te suenan todos estos casos, Miguel? Pues sí, la verdad es que absolutamente todos, y en algunos casos incluso más graves, como es el propio caso del phishing, ¿no? En su variedad de farming, cuando ya el usuario no es que acceda a una página web o reciba algún tipo de comunicación en la que se está suplantando la identidad de una empresa o de un establecimiento, sino que realmente cuando hace uso de su ordenador teclea directamente la dirección web de ese prestador de servicio, de esa entidad financiera, de esa empresa de comercio electrónico, precisamente para evitar supuestos como pueden ser el phishing, y curiosamente acaba en un sitio que precisamente no es el correcto, sino que es un falso espacio web que nos hace creer que realmente es el original al que nosotros nos dirigimos. Esta variedad es mucho más complicada, pero que está creciendo de una forma muy importante, y la que es muy necesario extremar las precauciones en cuanto a al uso que hacemos de Internet, a la actualización de nuestros equipos, a contar con un antivirus actualizado que nos permita, pues bueno, evitar en la medida de lo posible caer en este tipo de trampas. ¿Cuál es la primera reacción de un consumidor cuando acude y dice, oye, que es que el banco me ha pedido esto, yo le he hecho este pago, o una compañía telefónica? ¿Cómo reacciona en un primer momento ante el engaño el consumidor? Bueno, la verdad es que va a depender un poco de cuál sea realmente el tipo de fraude, de engaño en el que se haya visto involucrado, el que haya padecido. Cuando hablamos de comercio electrónico, la verdad es que bueno, no es una reacción tan preocupante como pudiéramos imaginar. Suelen actuar con bastante seriedad, con bastante frialdad. Se dan cuenta, bueno, de que probablemente hayan caído en manos, pues no de un comerciante, todo lo ético y todo lo profesional que debería ser, y suelen acudir pues, directamente a las autoridades de consumo o acudir a una organización de consumidores. Otras veces directamente ya acuden a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, a la Brigada de Delitos Telemáticos o Tecnológicos correspondiente, para hacer uso y sobre todo alertar del posible engaño en el que puedan verse involucrados otros consumidores. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de suplantación, de supuestos de phishing en los que se haya podido perder el acceso a equipos o a información, porque realmente cuando hablamos de este tipo de
de este tipo de engaños, lo que se está buscando es acceso a datos, a todo tipo de datos, no solamente datos bancarios, números de tarjeta de crédito, contraseñas, por supuesto, pero que en muchos casos lo que supone es un grave atentado a la privacidad de las personas, y aquí es donde quizás la forma de la reacción es muy dispar. Hay quienes, evidentemente, ante la gravedad no dudan en ponerlo en conocimiento de quién corresponde, y otros que, sin embargo, precisamente, pues lejos de lo que deberían hacer, pues parece que callan y prefieren, en la medida de lo posible, intentar pues no desvelarlo, ¿no? Creo que es importante seguir incidiendo en la necesidad de que, con independencia de lo que haya, cómo haya sido de grave esa intromisión en nuestra privacidad y en nuestra vida privada, que no dejemos de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Vamos a facilitar una serie de consejos de prevención, aprovechando también que hoy es el día de Internet seguro. Sospechar siempre de productos muy rebajados, nunca pagar por adelantado en todo caso, procurar que el protocolo que estemos usando sea HTTPS, esa S es clave, debemos verla en la URL, en la barra de direcciones del navegador, mantener, como decía Miguel, Unión de Consumidores de Galicia, actualizado navegador y antivirus, y está muy recomendado a mayores un programa anti-spyware. Y en todo caso, ante dudas, siempre tenemos el recurso, el popular buscador Google, para documentarnos, buscar opiniones y, en todo caso, ser un poquito más listos que los malos, ¿no? Podemos decirlo así. Bueno, vamos a intentar que por lo menos yo creo que es difícil decir ser más listos de los malos, porque por desgracia en este tipo de cosas, y creo que en eso Adolfo también estará un poco de acuerdo, parece que vamos un poco por detrás, ¿no? Intentando parchear y poner soluciones a los problemas que van surgiendo. Precisamente ante la posibilidad de frenar amenazas, nos lleva tiempo intentar convencer a la ciudadanía de esas medidas que deben tomar, de esas precauciones que deben poner en marcha cada vez que vayan a acceder a la red, no desconfiar de ella, evidentemente, porque nos ofrece más ventajas que riesgos, pero por supuesto, como cualquier otra forma de comercialización, va a exigir unas mínimas precauciones y unas actuaciones que debemos tener en cuenta antes de decidirnos a comprar. Las mismas que tradicionalmente teníamos en cuenta cuando íbamos al comercio tradicional de a pie o íbamos a hacer la compra, ¿no? Pues esa serie de precauciones tenemos que extrapolarlas también cuando lo hagamos en la red. Nos decía Adolfo que el sector del automóvil se llevaba un poco la palma en el sector de los seguros en cuanto a estafas. ¿Tú cuál dirías que es la estafa más común, que más se denuncia hoy en día por parte de los consumidores? Por lo menos en lo que es el ámbito de trabajo de la Unión de Consumidores, estamos hablando de comercio electrónico, precisamente, productos que no llegan al consumidor, o que lo que llega no se corresponde en absoluto con lo que habíamos visto. Importante en este aspecto, que aunque los consejos creo que todos debemos suscribirlos, quizás sea importante poner especial atención a la localización de la empresa o del comerciante o del proveedor con el que vamos a contratar en Internet. Ya no es una cuestión exclusivamente de engaño o timo, sino también que tenemos que tener en cuenta que toda contratación que hagamos con una empresa que no esté ubicada en el territorio de la Unión Europea puede complicar mucho el éxito de una reclamación que podamos dirigir en el caso de que el producto que recibamos no se corresponda o sencillamente no lleguemos a recibirlo. De hecho, debemos desconfiar de todas aquellas páginas web en las que no encontremos, antes de contratar, información en aviso legal sobre la empresa, sobre sus datos, sobre su domicilio social, fiscal y cualquier otra información que nos permita realmente saber quién está detrás. Si no se encuentra en el territorio español o en el territorio de la Unión Europea, un consejo importante: sepamos que asumimos un riesgo mucho mayor. No voy a decir que nos vayan a engañar, pero quizás las precauciones que debamos adoptar sean mucho más importantes y más relevantes. Con Miguel López Crespo, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, y con Adolfo Campos, presidente del Instituto Atlántico del Seguro, nos hemos acercado al tema de los timos y de las estafas. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este Zona Cero. De ustedes aún no nos despedimos porque nos queda la visita a nuestro área restringida, ese repaso semanal a la investigación, y en el que hoy les ofrecemos las minicámaras espía más pequeñas del mercado, especialmente usadas por empresas para robos internos e incluso para control laboral. Dicho de otra manera, tu jefe te puede estar vigilando. Cámaras espía generalmente las dividimos en dos sectores: el sector profesional y el sector particular. Son para usos privados, vamos a decirlo así. Su propia instalación, que no se sepa dónde es ni para lo que es, temas privados. Y el ratón, una percha,
la llave, el coche, bolígrafos, para gente que compra. Como vemos, mira, aquí tenemos la cámara, vemos que son cosas muy discretas que la podemos poner en cualquier sitio. Y después tenemos lo que llamamos la parte profesional. De lo que utilizamos es mini cámara. Normalmente lo que hacemos nosotros es adaptarnos a las necesidades de la instalación. En una instalación que hay detección de incendio, pues se puede meter una mini cámara dentro del detector. Estos serían unas cámaras normales y corrientes, decirlo así, como todas las vemos en cualquier instalación que hay por ahí. Después pasamos al tipo de cámara, que es lo que llamamos la mini cámara. Hay distintos modelos, aquí hay por ejemplo 2. Esto es lo que utilizamos más para cuando necesitamos hacer cámaras que no se vean. Realmente lo que hacemos es adaptarnos a la necesidad. O sea, el cliente normalmente nos dice lo que quiere grabar, lo que quiere ver, y ahí le buscamos una solución con estas mini cámaras. Esto es un detector de humo que dentro lo que tiene es una cámara de estas. Nosotros aquí lo que hacemos es montarlo y adaptarlo a las necesidades. Esto es lo mismo, aquí está la cámara metida, otro detector de robo en el cual ya lleva su cámara instalada. No difieren nada de una cámara que podamos ver, que entendamos que es buena y que es grande. Tenemos vídeo y audio. Las podemos estar viendo en tiempo real 24 horas. Lo visualizas en el móvil, lo visualizas en el ordenador, donde quieras. ¿Dónde encarece un poco? En la instalación. Realmente al final no es la cámara, es el arte de colocarla. Control de niños, de personal de limpieza, de personal que atienda a los niños. La profesional, el 90% de la instalación que podemos hacer es el robo interno. El que les falta dinero, el que les falta producto. Hemos visto gente llorar de la sorpresa que se llevó de que no era quien pensaba. Uno que le estaba faltando dinero, habitualmente, montamos las cámaras una noche y a las 9 ya había caído el caco. Cámaras más pequeñas que una moneda y con la misma resolución que las que usamos en televisión. Recuerden, mañana todos los vídeos, este y todos los demás, en la página web de La Voz de Galicia, más Zona Cero en 7 días. Gracias.